Él entró al restaurante como si el mundo le perteneciera, pero nadie allí sabía quién era. Traje oscuro perfectamente planchado, reloj que valía más que todos los carros estacionados afuera, y ese aire de hombre que ya lo ha visto todo, pero que, por dentro, carga algo roto que no se repara con dinero. Se sentó siempre en la misma mesa, al fondo, cerca de la ventana. Desde ahí podía ver la ciudad brillar, como si las luces le recordaran todo lo que había ganado y todo lo que había perdido. Ella, en cambio, entraba por la puerta de servicio, con el delantal blanco manchado de café y una coleta mal hecha. Sus tenis estaban gastados, su celular tenía la pantalla rota y en su bolsillo llevaba un papelito doblado con un sueño escrito a mano. Él, dueño de empresas, edificios, hoteles, inversiones en medio mundo. Ella, dueña de un cuaderno, una voz que casi nadie conocía, y una promesa que se hacía todas las noches frente al espejo. Algún día voy a cantar para que el mundo me escuche. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás escuchando ahora mismo? Quiero imaginar esta historia llegando a tu ciudad, a tu casa, a tu cuarto. Aquella noche, el restaurante estaba más lleno que de costumbre. Era fin de mes, la gente celebraba su salario, algún ascenso, algún aniversario. Las mesas estaban ocupadas por risas, copas chocando y celulares grabando historias para redes. En medio de esa bulla elegante, ella se movía rápida, casi corriendo, con una bandeja en la mano. Mesa 8, 2 limonadas sin azúcar. Mesa 3, una pasta sin gluten. Mesa 5. ¿Quién pidió el postre de chocolate? Se llamaba Lucía. Tenía 22 años, ojeras profundas y una energía rara, como de alguien que está cansado pero todavía no se rinde. No era la mejor mesera. Se equivocaba de orden a veces, derramaba agua, se ponía nerviosa. Pero tenía algo que los clientes sentían, aunque no entendieran qué era. Una dulzura en la mirada, una nostalgia, y sobre todo, tenía un hábito extraño. Cada vez que pasaba cerca de la mesa del fondo, esa, la del hombre del traje caro, bajaba un poco la voz, respiraba hondo, y por un segundo, como si fuera un reflejo, parecía que iba a cantar. Solo un segundo. Luego se arrepentía, apretaba los labios y seguía de largo. Él se llamaba Alejandro, pero en los periódicos le decían el tiburón de las finanzas. Nadie allí lo sabía. Para ellos era solo el señor del fondo, el de siempre, el que deja buena propina si no le hablas mucho. Alejandro llegaba cada jueves a la misma hora, se sentaba solo y pedía lo mismo, café negro, sin azúcar y un plato que casi nunca tocaba. Abría su portátil, revisaba números, mandaba correos, pero de vez en cuando levantaba la vista y la miraba a ella. Al principio solo era curiosidad. Una mesera joven que no sabía esconder sus emociones. Si algo le salía mal, se le notaba. Si algo bueno pasaba, se le iluminaba la cara. En un mundo donde todos fingen control absoluto, eso llamaba la atención. Pero había algo más. Cada vez que Lucía pasaba cerca, con vasos, platos o servilletas, Alejandro sentía una cosa extraña, como un eco viejo en el pecho. No sabía qué era, pero le pasaba cada jueves, sin falta. Tal vez era la forma en que ella tarareaba bajito cuando pensaba que nadie la oía, o cómo sus dedos golpeaban el borde de la bandeja, marcando un ritmo que a él le resultaba familiar, demasiado familiar. Esa noche Lucía estaba a punto de explotar. Su jefe le había gritado delante de todos porque se equivocó con una orden. Un cliente le había hablado mal, y además su hermana menor le había mandado un audio diciendo: «Lu, otra vez cortaron la luz. Mamá dijo que va a hablar con la dueña del cuarto, pero no sé, me da miedo». Lucía guardó el celular rápido, respiró hondo y tragó las lágrimas. No podía llorar en el trabajo, no otra vez. «Lucía, ¿me oyes?». La voz del jefe fue como un trueno. Ella se giró de golpe. «Sí, jefe». El señor de la mesa del fondo pidió café. «Tú te encargas, ¿sí?», dijo el hombre señalando con la barbilla hacia donde estaba Alejandro. Lucía siguió la dirección de su mirada. Ahí estaba él, otra vez. Traje oscuro,
postura recta, mirada distante, y ese aire de que nada en el mundo podía tocarlo. «Sí, yo voy», respondió ella, tratando de que su voz sonara normal. Al caminar hacia esa mesa, sintió algo raro. Sus manos sudaban más que de costumbre. El sonido del restaurante se fue haciendo borroso, como si alguien hubiera bajado el volumen de todo. Solo se escuchaban sus propios pasos. No lo mires a los ojos. Solo deja el café. Pregunta si necesita algo más y ya. Fácil, se dijo a sí misma. Llegó a la mesa, puso la taza con cuidado. «Aquí está su café, señor. ¿Gusta algo más?», preguntó mirando el mantel, no a él. Alejandro la observó por unos segundos. Hacía semanas que quería hablarle, pero no sabía cómo iniciar. No estaba acostumbrado a iniciar conversaciones sin un objetivo claro, sin algún contrato de por medio, sin una cifra al final. Esa noche, sin embargo, algo en la voz quebrada de ella lo empujó a hacerlo. «Sí», dijo de pronto. «Me gustaría hacerle una pregunta». Lucía se tensó. En su mente ya escuchaba a su jefe gritarle: «No hables con los clientes, no te quedes en su mesa, no estás aquí para hacer amigos». Pero aún así, respondió: «Claro, dígame». Alejandro entrelazó los dedos, apoyó los codos sobre la mesa y la observó con atención. «Cada jueves vienes tarareando algo», comentó sin rodeos. «Pero cuando pasas cerca de esta mesa, te quedas callada. ¿Por qué?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. Sus mejillas se sonrojaron al instante. «¿Yo? No, yo no canto», se defendió, nerviosa. «Solo, no sé, a veces se me pega una canción o algo, pero nada importante». Él sonrió apenas, como si no le creyera. «Todos los que cantan bien dicen eso», comentó casi para sí mismo. Ella tragó saliva. «Se equivoca, señor, yo no...». «Lucía, ¿cierto?», la interrumpió él, mirándola directamente a los ojos por primera vez. Ella sintió un escalofrío. No se esperaba que supiera su nombre. «Sí, como lo sabe». Alejandro se encogió de hombros. «Pon atención», dijo señalando brevemente hacia la barra. «Tu jefe te grita por tu nombre cada 5 minutos. Es difícil no aprenderlo». Ella soltó una pequeña risa nerviosa, breve pero verdadera. Hacía horas que no se reía. «Tiene razón», admitió. Hubo un pequeño silencio. Lucía miraba el reloj de la pared, pensando que debía regresar a las otras mesas. Alejandro miraba sus manos, como si estuviera tomando una decisión importante, y entonces la soltó. «Te tengo una propuesta». Lucía frunció el ceño. «¿Una propuesta?» «Un desafío», aclaró él con calma. «Quiero que cantes». Ella casi se atragantó con su propia saliva. «Cantar, no, 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 eso sí que no. Aquí no se puede, mi jefe me mata, yo no...». «Te prometo», la cortó Alejandro, «que si cantas una sola canción, solo una, yo pagaré la cuenta completa de todas las mesas de hoy». Lucía parpadeó varias veces. Creyó haber escuchado mal. «¿Cómo dice?». Alejandro la miró con esa seguridad fría de alguien que sabe que puede cumplir cualquier promesa que haga. «Lo que escuchaste. Canta una canción, aquí ahora, y yo pago todo lo que se ha consumido esta noche en el restaurante, sin discusión». Lucía miró alrededor, casi en pánico. Las mesas llenas de gente, platos, botellas de vino caros, risas. Calculó mentalmente: si este lugar es caro, una sola mesa ya es mucho. ¿Todas? Imposible. ¿Está bromeando?, preguntó ella, sintiendo que aquello no podía ser real. «Nunca bromeo con dinero», respondió él serio. «Pero hay una condición». Ella tragó saliva otra vez. «¿Cuál?». Alejandro, por primera vez en toda la noche, dejó de ser el señor del traje caro y se mostró más humano. Se recargó en la silla, suspiró y dijo: «No quiero que cantes cualquier cosa, no una canción de moda, no algo que te sepas por el celular. Quiero que cantes la que siempre te reprimes de cantar cuando pasas por aquí». Lucía sintió que el pecho se le cerraba, porque sí, había una canción, una que casi nunca cantaba delante de nadie.
Una que solo le salía cuando estaba sola, lavando platos en la casa que compartía con su mamá y su hermana. Una melodía vieja, suave, con palabras que parecían abrazarla cada vez que el mundo la trataba mal. «No», susurró, «esa no». «Esa sí», respondió él con firmeza, «y, a cambio, yo te prometo algo más». Lucía lo miró, confundida. «¿Qué cosa?». Alejandro pensó unos segundos antes de responder. Podría ofrecerle dinero, claro. Le sobraba. Podría ofrecerle propina, un bono, lo que fuera. Pero por alguna razón sintió que eso sería insultarla. Así que dijo otra cosa. «Si cantas, yo usaré todo lo que tengo para que tu voz no se quede aquí. Haré que alguien importante te escuche. Eso te lo prometo». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, peligrosas, tentadoras. Lucía dio un paso atrás. Era demasiada presión, demasiado para una noche cualquiera. «Señor, yo de verdad no, yo solo trabajo aquí. No soy cantante, no soy nada, solo una mesera». «No vuelvas a decir eso», dijo Alejandro con una seriedad inesperada. «Nunca vuelvas a decir que no eres nada». Esas palabras la golpearon fuerte. Nadie le hablaba así. Nadie la corregía para levantarla, solo para hundirla. En ese momento, una compañera la llamó desde la barra. «Lucía, los de la mesa 3 están reclamando», gritó. Ella se sobresaltó. «Tengo que ir», dijo rápido. No puedo cantar. Lo siento». Salió casi huyendo de la mesa, con el corazón latiéndole en la garganta. Mientras atendía a otros clientes, se repetía una y otra vez: «No voy a hacerlo, qué vergüenza. Además, ¿y si canto mal? ¿Y si todos se ríen? ¿Y si mi jefe me corre?». Pero al mismo tiempo, otra voz más bajita susurraba: «¿Y si es tu única oportunidad? ¿Y si esta promesa no vuelve?». Alejandro, desde su rincón, la siguió con la mirada. Por alguna razón que no comprendía del todo, él necesitaba escuchar esa canción. No una cualquiera, esa, la que ella no se atrevía a cantar. Algo dentro de él se removía solo de pensarlo. Un recuerdo viejo, muy viejo, con olor a hospital, a noches sin dormir, a una mano suave acariciándole el cabello y una voz femenina cantando bajito algo que él no escuchaba desde hacía años. Años que se le habían hecho siglos. Las horas fueron pasando y el restaurante se fue vaciando poco a poco. La música ambiental sonaba más suave, las conversaciones se apagaban, las risas se hacían menos frecuentes. Los meseros comenzaban a limpiar mesas, apilar sillas, cerrar cuentas. Lucía, agotada, pasó otra vez cerca de la mesa del fondo. Alejandro seguía ahí. Su café ya estaba frío, la laptop cerrada. No parecía tener prisa. «¿Sigue aquí?», preguntó ella sin pensarlo. «Sigo esperando», respondió él. Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban un poquito. «No puedo cantar», repitió. «Me da miedo». Alejandro asintió despacio, como si entendiera mejor de lo que ella creía. «A mí también me dio miedo la primera vez que tuve que hablar delante de 100 personas», confesó. «Y la primera vez que tuve que despedir a alguien. Y la primera vez que vi que mi nombre estaba en la portada de un periódico. El miedo no es señal de que no puedas. Es la prueba de que lo que vas a hacer importa». Lucía cerró los ojos un segundo. Lo que más deseaba en la vida era cantar. No en el baño, no entre platos sucios. Cantar de verdad. Que alguien la escuchara. ¿Y si este hombre cumple lo que promete? ¿Y si de verdad tiene poder? ¿Y si mi vida cambia por decidir cantar hoy? Respiró hondo. «Sí canto», dijo muy bajito. «Y usted no cumple su promesa. ¿Qué pasa?». Alejandro la miró, fijo. «Entonces puedes quedarte con algo que ningún rico soporta perder», respondió. «Mi palabra». Lucía lo analizó unos segundos. No sabía exactamente quién era ese hombre, pero algo en su voz no sonaba a mentira. Se alejó sin decir nada. Fue hasta la barra, dejó la bandeja, se miró en el reflejo del vidrio. Se acomodó un poco el cabello, respiró hondo otra vez
y sintió cómo le sudaban las manos. «¿Qué haces?», preguntó su compañera extrañada. «Voy a hacer una locura», respondió ella. «Si me corren, al menos lo intenté». Dio media vuelta. Consiguió que el restaurante, casi vacío, se hiciera de repente más pequeño. Cada paso hacia la mesa del fondo se sentía como subir a un escenario invisible, uno que nadie más veía, pero que para ella lo era todo. Cuando llegó, Alejandro ya no estaba sentado. Estaba de pie, y en sus ojos había algo que no había mostrado a nadie allí, una mezcla de nervios, expectativa y miedo, como si no fuera solo ella la que estuviera a punto de exponerse. Lucía tragó saliva. «Está bien», dijo con la voz temblorosa. «Voy a cantar». Alejandro sintió que algo en su pecho se apretaba. Ella respiró hondo, cerró los ojos, y en el segundo exacto antes de que la primera nota saliera de su boca, una sensación extraña recorrió la espalda de Alejandro. Una certeza, absurda pero intensa, de que lo que estaba a punto de escuchar no sería solo una canción más, sino un pedazo de su pasado, algo que jamás imaginó volver a oír. El silencio cayó sobre el restaurante como una manta suave pero pesada. No quedaban más de 4 mesas ocupadas. La mayoría de los empleados ya estaban guardando utensilios, apagando luces laterales y preparando el cierre. Pero ahí, en el rincón más discreto, algo estaba a punto de pasar. Algo que nadie, absolutamente nadie, habría podido anticipar. Lucía tenía los dedos entrelazados frente a ella, tratando de esconder el temblor. Alejandro, de pie, parecía firme, pero no lo estaba. Había una tensión en sus hombros, como si algo muy profundo estuviera a punto de desprenderse desde dentro. «Cuando estés lista», murmuró él más suave que nunca. Lucía respiró hondo. 1, 2, 3 veces. La primera nota salió en un susurro casi imperceptible. Dulce, nostálgica, pero con un filo roto, un quiebre pequeño que la hacía aún más hermosa. Alejandro sintió un impacto directo en el pecho, tan fuerte que tuvo que tomar aire como si hubiera recibido un golpe. Sus dedos se cerraron en puños. Su mandíbula tembló. «No puede ser esa canción», Lucía continuó. «Duérmete, mi vida, que la noche cuida los sueños que guardo para ti». Esa era la frase. Exacta, perfecta, idéntica. La voz de su madre tenía ese mismo tono cuando él era niño. Esa misma caricia en las palabras, esa misma pausa suave en el «mi vida», como si la noche pudiera escuchar. Alejandro dio un paso atrás, y luego otro. La sangre le zumbaba en las sienes. No podía ser coincidencia. No esa canción, no esa melodía, no esas palabras que solo existían en una única grabación vieja, guardada en una caja de seguridad que nadie más conocía. Lucía continuaba cantando, sin abrir los ojos, como si la canción la envolviera, como si la canción fuera un rincón secreto donde ella podía refugiarse del mundo. En una mesa cercana, una pareja dejó de hablar. En otra, un hombre levantó la vista de su celular, sorprendido. La canción tenía algo que hacía al mundo detenerse. Alejandro sintió un ardor detrás de los ojos. La última vez que había escuchado esa melodía, tenía 8 años. Su madre estaba sentada al borde de su cama, sosteniéndole la mano. Era la última noche antes de que ella fuera internada definitivamente. La última canción. Su despedida sin decir adiós. «Basta», susurró él sin darse cuenta. Pero Lucía no lo escuchó. Su voz estaba entrando en la parte más suave, la más íntima. «Si algún día el miedo toca tu ventana, cántale mi nombre, y no volverá». La voz de Lucía quebró en esa línea. No por error, por emoción real, como si esas palabras fueran también un recordatorio para sí misma. Cuando terminó, el silencio fue tan grande que hasta el aire pareció detenerse. Lucía abrió los ojos lentamente. Alejandro tenía el rostro girado hacia un costado. Se había cubierto la boca con la mano, y sí, estaba llorando. Ella dio un paso atrás, asustada.
Lo siento, balbuceó. ¿Canté mal? ¿No era la canción que quería? Alejandro negó con la cabeza de inmediato. No, no fue eso. Su voz salió áspera y reconocible incluso para él. Cantaste demasiado bien. Lucía parpadeó confundida. Entonces, ¿por qué? Alejandro finalmente la miró. Sus ojos estaban rojos, humedecidos, vulnerables, y eso la desconcertó aún más. Ese hombre no parecía del tipo que llorara en público, ni siquiera en privado. ¿Dónde aprendiste esa canción?, preguntó él, con la voz apenas contenida. Lucía tragó saliva. No había esperado esa pregunta. Mi mamá, respondió despacio. Bueno, no mi mamá. Exactamente. Es complicado. Alejandro frunció el ceño. Explícame. Lucía respiró profundo otra vez. No era fácil hablar de eso. Mi mamá trabajó muchos años limpiando casas. Cuando yo era niña, ella me dejaba en las casas donde la contrataban porque no tenía con quién dejarme. Una de esas casas hizo una pausa, como si intentara encontrar la palabra correcta. Era muy grande, muy elegante. Yo no podía tocar nada, no podía correr, no podía hacer ruido. Pero había una mujer, una señora muy dulce. Alejandro sintió un frío aterrador recorrerle la columna vertebral. No, no podía ser. ¿Cómo se llamaba esa señora?, preguntó, intentando que su voz sonara normal. Lucía se pasó la mano por el cabello. María Elena. El golpe fue inmediato. A Alejandro se le aflojaron las piernas. Tuvo que apoyarse en la mesa para no tambalearse. María Elena, su madre, la mujer cuya foto él llevaba siempre en la cartera, la que había muerto cuando él tenía 8 años. La que había escrito una sola canción en toda su vida. La canción que le cantaba a él cuando estaba enfermo o cuando tenía miedo. La canción que acababa de escuchar, en la voz de una mesera que no debería tener ninguna conexión con ella. Ella, continuó Lucía sin saber lo que sus palabras estaban causando, me cuidaba mientras mi mamá limpiaba. Me daba galletas, me peinaba, y un día me enseñó esa canción. Dijo que era para proteger a quienes aman fuerte. Así lo dijo. Alejandro cerró los ojos. Era exactamente lo que su madre decía. Exactamente esas palabras. La respiración le tembló en el pecho. Lucía, viendo la reacción, dio otro paso atrás. Señor, ¿se siente mal? ¿Quiere que llame a alguien? Él levantó la mano para detenerla. Estoy bien, mintió. Pero no estaba bien. Tenía 1000 preguntas explotando en la cabeza. ¿Cómo es posible que ella conociera a mi madre? ¿Quién era su mamá? ¿Por qué nunca supe que había una niña en la casa? ¿Cuándo fue exactamente? ¿Qué más sabe ella de ese tiempo que yo no sé? Porque él había perdido muchos recuerdos. Demasiados. El accidente, la mudanza, el caos familiar. Había lagunas grandes, enormes, pedazos de su infancia que nunca pudo reconstruir. Lucía, dijo al fin despacio, como si el nombre le pesara ahora que sabía lo que significaba. ¿Cuántos años tenías cuando conociste a María Elena? 5, respondió ella. O 6, muy chiquita. Él asintió. Eso coincidía. Todo coincidía. Lucía mordió su labio inferior. ¿Por qué está pálido?, preguntó. Me está asustando, señor. Alejandro inhaló despacio, tratando de recomponerse. Sabía que debía tener cuidado. No podía soltarle toda la verdad así, de golpe, no cuando él mismo aún no procesaba lo que acababa de descubrir. Lucía, empezó. Tengo que hacerte otra pregunta. Y necesito que pienses bien antes de responder. Ella asintió nerviosa. ¿Tu mamá te habló alguna vez del patrón de esa casa? ¿Del dueño? Lucía frunció el ceño, pensando. No mucho. Era un hombre importante, creo. Estaba siempre viajando. Mi mamá solo decía que la señora estaba muy enferma y que necesitaban ayuda en la casa. Yo no recuerdo verlo. Solo a ella. Alejandro tragó saliva. Eso tenía sentido.
Cuando su madre estaba enferma, él era enviado a clases privadas, a terapias, a la casa de su tía. No lo dejaban verla mucho. La protección absurda que su padre imponía. «¿Y esa canción?», dijo él. «¿Siempre la recordaste?». Lucía sonrió con nostalgia. «Sí, me hacía sentir segura. Cuando tenía miedo o estaba triste, la cantaba. No sé, era como si esa señora siguiera conmigo. Su voz me hacía sentir cuidada». La mirada de Alejandro se suavizó un instante. Su madre hacía eso. Tenía ese don. Hacía que cualquiera se sintiera amado. «Lucía», dijo él despacio, con un tono que no había usado con nadie en años. «Esa canción no es una canción cualquiera. No existe en ningún lugar. Nunca fue publicada. Nunca se grabó profesionalmente. Solo existe en un cassette que mi madre grabó y en mi memoria». Lucía abrió los ojos, sorprendida. «¿Su madre la escribió?». Alejandro asintió. «Sí. Y tú eres la única persona que he escuchado cantarla desde que ella murió». Lucía cubrió su boca con la mano. Se quedó inmóvil, como si un rayo la hubiera partido en dos. Alejandro dio un paso hacia ella, no como el millonario arrogante que todos creen que es, sino como un hombre enfrentándose a un pedazo de su infancia que creía perdido. «Lucía, tengo que saber más, mucho más». Ella retrocedió. «No, no sé si puedo seguir hablando de esto. Es demasiado». «Lo sé», respondió él. «También lo es para mí». Ella se pasó la mano por la frente, respirando rápido. «Señor», su voz se quebró. «Usted no sabe lo difícil que fue mi infancia. Yo no quiero remover cosas que duelen». Alejandro apretó los dientes. Ella no tenía idea. No tenía idea de para quién había cantado. No tenía idea del peso que acababa de poner en su vida. Y él tampoco estaba listo para un golpe así, pero necesitaba respuestas. «Lucía», dijo con firmeza, pero sin dureza, «no te estoy pidiendo que hables hoy. Solo necesito que me permitas volver a encontrarte, que hablemos. Hay algo muy grande aquí, y no podemos ignorarlo». Ella dudó, miró la puerta, miró la mesa, miró el piso. Finalmente, lo miró a él. «Yo no confío fácil en la gente con dinero», admitió bajito, «pero esa canción, si es lo que usted dice, entonces sí, creo que hay algo que necesitamos entender». Alejandro respiró aliviado. «Gracias», pero antes de que pudiera decir algo más, el jefe de Lucía apareció. «Lucía, ¿qué estás haciendo allí todavía? Estamos cerrando», gruñó. Ella se sobresaltó. «Ya voy, jefe». Cuando se giró para irse, Alejandro la detuvo con una sola frase. «Voy a encontrarte, Lucía. No importa dónde trabajes mañana, o dentro de un mes. Voy a encontrarte». Ella sintió un escalofrío, porque no sonó como una amenaza, ni como un capricho, sino como una promesa profunda, una que podía cambiar su destino. Se alejó corriendo de la mesa, con el corazón latiendo fuerte y con una mezcla de miedo, nostalgia y algo que no sabía nombrar. Y él se quedó ahí solo, con una verdad que recién comenzaba a revelarse y con una sospecha oscura, creciente, sobre su propio pasado. Algo no cuadraba, algo importante estaba escondido, y él estaba dispuesto a encontrarlo, aunque eso significara remover heridas muy viejas, muy profundas, demasiado peligrosas. El restaurante había quedado vacío, salvo por unas pocas luces encendidas y el eco lejano de platos chocando en la cocina. Lucía se fue sin mirar atrás, caminando rápido hacia el vestidor, como si necesitara escapar de todo lo que acababa de ocurrir. Alejandro, en cambio, se quedó ahí, sentado nuevamente, mirando la taza de café frío, como si en ese fondo oscuro estuviera escondida la respuesta a un rompecabezas que llevaba años sin resolver. Esa canción, esa voz, ese nombre, María Elena, su madre. ¿Cómo demonios esa mesera tenía algo tan íntimo? Apretó los puños.
Había pasado más de 2 décadas tratando de encajar las piezas de su infancia, y siempre le faltaban partes. Había recuerdos pegados con cinta, otros borrados por completo, y otros que parecían inventados. Desde la muerte de su madre, su vida había sido una secuencia de mudanzas, silencios y puertas cerradas con llave. Y su padre, siempre su padre, con ese estilo militar, rígido, autoritario, un hombre que jamás hablaba de ella, jamás, como si nombrarla fuera un pecado. Alejandro respiró hondo, frotándose el rostro. Sintió un cansancio viejo de esos que duelen detrás de los ojos. «Señor», la voz del gerente lo sacó de sus pensamientos. «¿Sí?» «Vamos a cerrar». Alejandro asintió, se puso de pie, pagó, pero no sin antes cumplir su promesa. «Necesito liquidar todas las cuentas abiertas de hoy», dijo. El gerente casi se atraganta. «¿Todas? ¿Seguro?» «Todas», repitió él. Lucía ya sabe por qué. El gerente torció la boca, confundido, pero no preguntó nada más. Había aprendido que los clientes que dejaban propinas grandes solían tener caprichos inexplicables. Alejandro salió del restaurante y el aire fresco de la noche lo golpeó en la cara. La ciudad seguía viva, llena de luces y autos y ruido, pero él caminaba como si estuviera solo en un túnel, rodeado de sombras antiguas. Llegó a su auto, se sentó, no lo encendió, solo cerró los ojos y la escuchó, la canción, la voz de Lucía. Y detrás de ella, como un eco, la voz de su madre, suave, amorosa, cantándole mientras él tenía fiebre. ¿Por qué esa niña estaba en mi casa? ¿Por qué mamá le enseñó la canción? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo que yo no recuerdo? Recordó algo, un fragmento pequeño, como una foto vieja, borrosa, él sentado en el pasillo, una mujer joven limpiando el piso, y una niña, de trenzas, dibujando con un lápiz quebrado. ¿Era Lucía? El recuerdo se rompió ahí, como siempre, cortado, incompleto. Alejandro golpeó suavemente el volante con la palma. No era de los que perdía el control, pero esto lo estaba descolocando como pocas cosas en la vida. Sacó su celular, marcó un número que había evitado por meses, el de su padre. El tono sonó 5 veces antes de que se escuchara esa voz fría, dura, sin emoción. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo él, sin rodeos. «Son las 12 de la noche. Es importante». El silencio al otro lado fue largo, tenso. «Bien», respondió el padre. «Mañana a las 11, en mi oficina». «No, quiero que sea ahora». «No estoy disponible», respondió la voz, seca. Alejandro apretó los dientes. «Escúchame, es sobre mamá». Otro silencio, más largo, más pesado. Cuando su padre habló, su tono cambió apenas, pero Alejandro lo notó. Siempre lo notaba. «¿Qué pasa con tu madre?» Alejandro tragó saliva. «Encontré a alguien que conocía su canción». 3 segundos. 4. 5. «¿Esa canción?», dijo su padre finalmente, con un tono oscuro, «no existe. Solo tu madre y tú la conocían, pues hay una joven que la canta exactamente igual». «Imposible», repitió el padre sin dudar. «No vuelvas a mencionar eso. Buenas noches». Y colgó. Alejandro dejó caer el celular sobre el asiento y soltó un suspiro que casi sonó a risa amarga. Conocía bien esa reacción. Demasiado bien. Cada vez que mencionaba algo de su madre, su padre se volvía piedra, o muro, o sombra. Algo estaba mal. Algo había sido escondido. Y ahora todo estaba saliendo a la superficie. Encendió el auto. «No voy a dejar esto así», murmuró decidido. Cuando llegó a su penthouse, la ciudad ya estaba dormida. El elevador subió lentamente, y al entrar, el silencio del lugar, tan enorme, tan perfecto, tan ordenado, lo golpeó. A veces, esa casa parecía un museo, o una vitrina vacía. Nada ahí hablaba de él, solo una foto. La foto de su madre, en un marco dorado, sobre la repisa. Sonrisa cálida, cabello recogido, manos delicadas.
Alejandro se acercó, pasó los dedos por el vidrio. «¿Qué quisiste decirme, mamá?», susurró. No esperaba respuesta, pero algo dentro de él despertó. Un recuerdo, una frase. Su madre, sentándose en su cama cuando él tenía fiebre. «Si algún día escuchas tu canción en voz de otro, sigue esa voz. Será señal de que algo que perdiste quiere volver a ti». Alejandro abrió los ojos, helado. ¿Lo había imaginado? ¿O realmente ella lo dijo? No estaba seguro. Su memoria estaba llena de huecos, pero algo sí sabía con certeza. Lucía era la clave. Ella tenía un pedazo de un pasado que él había perdido, o que le habían quitado, y él no iba a perderla de vista. No ahora, no cuando el universo acababa de ponerla justo frente a él. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Lucía llegaba a su casa, un departamento pequeño, antiguo, con paredes que necesitaban pintura y una sola lámpara en la sala. Su hermana, Sophie, la esperaba despierta. «Lu, ¿por qué llegaste tan tarde?», me asusté. Lucía dejó sus cosas en la mesa y sonrió cansada. Fue un día extraño. Sophie la miró con preocupación. «¿Qué pasó?». Lucía dudó antes de responder. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo decirle que había cantado una canción que no cantaba frente a nadie y que un desconocido había llorado? ¿Porque la conocía? «Canté», dijo finalmente. Sophie abrió los ojos. «En el restaurante. ¿Estás loca? ¿Y no te corrieron?». Lucía negó. «No, pero estuvo a punto de pasar». Sophie se acercó. «Lu, ¿por qué estás temblando?». Lucía no se había dado cuenta, pero sí, sus manos temblaban. Se sentó en el pequeño sillón y se abrazó las rodillas. «Sophie, ¿recuerdas la canción que siempre cantaba mamá? La de cuando eras muy chiquita». «La de Duérmete mi vida». «Sí, claro», respondió Sophie. «¿Qué tiene?». Lucía tragó saliva. «Esa canción no era de mamá». Sophie frunció el ceño. «¿Cómo que no?». «Era de una señora a la que mamá cuidaba cuando yo era chiquita. Una mujer hermosa, dulce, que siempre estaba cansada, enferma. Ella me la enseñó». «¿Y qué tiene eso?». Lucía la miró fijo. «El hombre que escuchó mi canto dice que esa canción la escribió su madre». Sophie abrió la boca sin poder cerrar por varios segundos. «¿Cómo? ¿Qué? Lu, eso no tiene sentido». Lucía bajó la mirada. «Lo sé, pero cuando canté...». Él lloró, Sophie. Lloró como si le hubiera cantado un recuerdo. Las dos se quedaron en silencio. Sophie finalmente murmuró: «Tal vez... ustedes ya se conocían, tal vez de niños». Lucía negó despacio. «No lo creo. Él es millonario, Sophie. Yo apenas tenía ropa limpia. Mi mamá trabajaba limpiando. No pertenecíamos al mismo mundo». Sophie abrió la boca para responder, pero una idea la atravesó. Una idea que la hizo mirarla diferente. ¿Y si no fue casualidad que mamá trabajara en esa casa? ¿Y si hubo algo más que nunca supimos? Lucía sintió un escalofrío, porque nunca lo había pensado, nunca lo había cuestionado. Solo aceptó que su mamá trabajaba donde podía. Percy, ¿y si no? ¿Y si esa casa tenía un significado? ¿Y si la señora María Elena había sido más importante de lo que recordaba? Lucía se levantó. «No puedo pensar en esto ahora. Estoy agotada». Sophie la abrazó. «Descansa. Mañana será otro día». Pero cuando Lucía apagó la luz y se acostó en su cama, una imagen no la dejó dormir. La de Alejandro llorando. Y la pregunta que él no había formulado todavía: ¿quién eres tú en mi historia? Al día siguiente, Alejandro se levantó con una sola misión. Tenía que hablar con alguien de su pasado, alguien que sabía más que su padre, alguien que había estado ahí. Marcó otro número, uno guardado bajo un nombre simple: «Tía Rosa». Una voz anciana respondió con ternura: «Alejandrito, ¿cuánto tiempo, hijo?». Él cerró los ojos. «Tía, necesito saber algo. Necesito que seas honesta conmigo. Dime, ¿había una niña en la casa cuando mamá estaba enferma?». Hubo un silencio inmediato.
pesado, delator. Alejandro sintió que el aire se congelaba. «Tía, respóndame». La voz de ella tembló. «Alejandro, ¿por qué preguntas eso?» «Porque esa niña creció», dijo él con la voz firme, «y la encontré». Rosa jadeó. «Hijo, entonces ya es hora. La verdad, tarde o temprano, iba a encontrarte». Alejandro apretó los dedos alrededor del teléfono. Ahí estaba, la confirmación. «Tía», su corazón latía como si fuera a romperse. ¿Quién era esa niña? La voz de la tía Rosa se quebró y dijo algo que cambiaría todo lo que Alejandro creía saber. «Esa niña no era cualquier niña, hijo. Esa niña fue la última promesa que tu madre hizo antes de morir». Alejandro sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Lucía, ella, la niña de los recuerdos rotos, la niña que su madre había protegido, la niña que él no recordaba, la niña que ahora cantaba su canción. Y entonces lo comprendió. Nada de esto era casualidad. Nada. Era el pasado tocando su puerta, y él estaba a punto de abrirla. El sol apenas comenzaba a salir cuando Alejandro llegó al pequeño, modesto departamento de su tía Rosa. El contraste era brutal. Un millonario en traje impecable, tocando la puerta de un edificio antiguo donde las paredes estaban descascaradas, pero donde él por primera vez en años sentía que la verdad estaba más cerca que nunca. Tía Rosa abrió la puerta con una bata floreada y mirada preocupada. «Hijo», murmuró, tocándole la mejilla, «tienes los ojos rojos». Alejandro entró sin responder. Se dejó caer en el pequeño sofá y respiró profundo. «Necesito que me digas todo», dijo, con un tono decidido que no admitía evasivas. Ella tomó asiento en una silla vieja, entrelazó las manos y bajó la cabeza. «No sé por dónde empezar». «Por la verdad», respondió él, «toda». Rosa suspiró. Ese era un suspiro que él conocía desde niño, el suspiro que precedía a noticias difíciles. «La niña se llamaba Lucía», empezó. «Tenía 5 años. Su mamá trabajaba para ustedes, pero no como personal fijo. La llamaban solo cuando tu mamá estaba muy enferma, porque tu padre no quería cuidarla solo». Alejandro levantó la mirada, confuso. «Mi papá no quería quedarse con ella», Rosa negó. «Tu papá siempre fue orgulloso. Nunca aceptó que tu madre empeorara. Era más fácil contratar a alguien para que cuidara la casa, y a ti, que aceptar que ella necesitaba cuidados especiales». Esas palabras cayeron como piedras en el pecho de Alejandro. Recordó a su padre siempre ocupado, siempre ausente, siempre en reuniones. «Continúa», pidió él. «La mujer que venía a ayudar, la mamá de Lucía, era una mujer humilde, pero honrada. Tu mamá la adoraba, y adoraba a su hija. Lucía era una niña tranquila, educada, muy cariñosa. Cuando tú estabas enfermo, tu madre la tenía cerca porque decía que esa niña tenía una luz especial». Alejandro sintió un temblor en la mano. «¿Yo conviví con ella?» Rosa sonrió con ternura triste. «Mucho más de lo que imaginas. Jugaban juntos. Se escondían debajo de la mesa grande del comedor. Ella te hacía dibujitos. Tú le enseñabas a armar rompecabezas. Eran inseparables». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «No recuerdo nada de eso». «Lo sé», dijo Rosa, «porque después del accidente tú borraste muchas cosas». Alejandro se tensó. «¿Qué accidente?». La tía tragó saliva. «No puedo decirte eso. Tu padre me lo prohibió». Alejandro se levantó de golpe. «Soy un hombre adulto, tía. Tengo derecho a saber qué pasó conmigo y con esa niña». Rosa también se levantó asustada. «Hijo, escucha. Solo puedo decirte esto. Después de ese accidente, tu padre echó a la madre de Lucía sin darle explicaciones. La separó. Ordenó que nunca más entraran a la casa. Y prohibió mencionar el tema. Ni siquiera a ti». El mundo pareció tambalearse. «¿Por qué?», preguntó él con la voz temblorosa. «Porque él...». Rosa dudó, bajó la mirada. Tenía miedo de lo que iba a salir a la luz.
Alejandro sintió una presión en el pecho. ¿Miedo de qué? Ella negó con fuerza. No puedo decirte más, no debo. Tía, Alejandro la tomó suave de los hombros. Esa mujer que mamá cuidó, esa niña, reapareció en mi vida y canta la canción de mamá. ¿Entiende lo que significa? Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. Hijo, entonces ella es la señal. Tu madre siempre lo dijo. ¿Qué dijo exactamente? Rosa respiró hondo, como quien está a punto de revelar un secreto que pesa años. Que si algún día escuchabas esa canción, no era casualidad. Significaba que tu pasado venía a reclamar su lugar. Alejandro cerró los ojos. Un destino, una promesa, un recuerdo enterrado. Todo estaba volviendo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Lucía se vestía para ir a su turno en el restaurante. Llevaba su uniforme limpio, su cabello recogido y el mismo cansancio en los ojos. Pero hoy había algo más. Inquietud. Una inquietud que no sabía de dónde venía. Sophie, su hermana, le alcanzó una taza de té. «Oye», dijo Sophie mirándola fijamente, «¿estás pensando en ese hombre?» Lucía bajó la mirada. «No debería, pero lo haces». Lucía suspiró. «Es que, Sophie, la forma en que me miró cuando canté no era normal. Era como si yo fuera parte de algo que él había perdido». Esa frase se quedó flotando entre las dos. Sophie tomó aire. «Luis, ¿y si lo eres?» Lucía abrió la boca para protestar, pero justo en ese momento alguien tocó la puerta. 3 golpes. Firmes, puntuales. Ambas se miraron. «¿Esperas a alguien?», preguntó Sophie. «A nadie», respondió Lucía. Cuando abrió la puerta, su corazón dio un salto. Alejandro estaba ahí. Traje impecable, ojos cansados y una determinación que quemaba. Lucía tragó saliva. «Señor, ¿cómo supo dónde vivo?» Él respiró hondo. «Anoche, después de que te fuiste, llamé a alguien que conocía a mi madre. Tenía que confirmar algo, y lo confirmé». La expresión de Lucía cambió. Se tensó. «¿Qué cosa?» Alejandro la miró fijamente, como quien mira a un fantasma que acaba de convertirse en carne y hueso. «Que tú no eres una desconocida, Lucía», dijo con la voz baja pero firme. «Que tú formaste parte de mi infancia». Lucía sintió que el mundo se le hundía bajo los pies. «No, no puede ser. Yo habría recordado...» «No», la interrumpió él. «No necesariamente. Los recuerdos de niños se borran, se mezclan, se esconden. Pero yo sí encontré algo». Metió la mano en su bolsillo interior y sacó un objeto pequeño, gastado, con los bordes rotos. Un dibujo infantil. Una casa. 2 figuras de palitos riéndose. Y una frase escrita con letras torcidas. «Para Alejito», de su amiga Lu. Lucía sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Ese dibujo lo había hecho ella. Lo recordaba clarísimo. Era el único día en que su mamá la dejó colorear en la mesa del comedor, porque la señora María Elena le dijo que podía. Lucía llevó una mano a su boca. ¿Dónde consiguió eso?», Alejandro respondió. «Mi tía lo guardó, en una caja, y me lo entregó esta mañana». Lucía parpadeó sin poder creerlo. «Entonces», susurró. «Sí, nos conocimos». Él asintió. «Sí, y no por casualidad. Creo...» Tomó aire. «Creo que nuestras vidas se cruzaron por una razón que todavía no entiendo. Y necesito que me ayudes a entenderla». Lucía sintió un vértigo extraño en el estómago. «¿Ayudarlo cómo?». Alejandro la miró profundamente. «Permíteme acompañarte unos días», dijo él. «No como millonario, no como cliente, sino...». Titubeó por primera vez en toda la conversación. «Como alguien que necesita reconstruir algo que perdió. Algo que tú, sin saberlo, también perdiste». Lucía bajó la mirada. «Yo no pertenezco a su mundo, ni yo al mío», respondió él. Ella lo miró,
desconcertada. Él continuó. Quiero acercarme, quiero recordar. Quiero saber por qué mi madre te enseñó la canción que era solo para mí. Quiero saber qué pasó con nuestras familias. ¿Y qué fue ese accidente que borró recuerdos de los dos? Lucía respiró hondo. ¿Y qué quiere que haga yo? Alejandro sonrió apenas. Solo déjame estar cerca. Lucía sintió una punzada extraña, una mezcla de miedo y algo más cálido, peligroso, íntimo. Está bien, dijo al fin, con voz temblorosa, pero sin promesas grandes. No quiero ilusionarme con cosas que no entiendo. Alejandro bajó la mirada. No te prometo sueños, solo verdad. Y esa frase la atravesó, porque por primera vez él no sonó como un millonario, sino como un hombre quebrado, buscando su origen. Esa misma tarde Alejandro volvió al restaurante, pero esta vez disfrazado. Un jean simple, una camisa sin marca, un reloj barato que había comprado en una tienda de paso. Tuvo que practicar frente al espejo cómo relajarse, cómo no caminar como un ejecutivo, cómo no intimidar sin querer. Cuando llegó, los meseros no lo reconocieron. Lucía lo vio entrar y no pudo evitar sonreír. ¿Esto es su estar cerca?, preguntó cruzando los brazos. Estoy aprendiendo, respondió él, intentando parecer casual, pero pareciendo más incómodo que un pingüino en el desierto. Ella rió. No está tan mal. Parece casi normal. Gracias, me esforcé, dijo él serio. Ella volvió a reír, contagiada por ese humor involuntario, y ahí en esa risa hubo un eco de otra risa, una risa infantil, la de la niña del dibujo. Alejandro sintió un pinchazo profundo en la memoria, un déjà vu tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa. Lucía lo notó. ¿Está bien? Sí, mintió él. Solo tuve un recuerdo. ¿Qué recuerdo? Alejandro cerró los ojos. Vio una imagen borrosa, dos niños escondidos debajo de una mesa, riendo, compartiendo galletas. Y una mujer mirando desde la puerta, con una sonrisa suave. Su madre. Alejandro abrió los ojos y supo, con absoluta certeza, que lo que estaba a punto de descubrir sobre su pasado no solo iba a cambiar su vida, iba a cambiar la de Lucía también, porque esa canción, esa amistad, esa separación abrupta, no eran coincidencias. Lucía ya no era la mesera del restaurante, era la llave, el puente, la niña perdida en su historia, y él, el hombre que había olvidado su propio comienzo. El turno de Lucía terminó más tarde de lo normal. El restaurante estaba casi vacío, iluminado solo por la luz amarillenta de los focos sobre la barra. Alejandro, aún en su disfraz de hombre normal, que él llevaba con una torpeza adorable, limpiaba mesas junto a ella. No lo hacía bien. Cada vez que intentaba doblar una servilleta, quedaba como un triángulo chueco. Cada vaso que secaba tenía marcas de dedos. Y cuando quiso barrer, el gerente lo miró como si estuviera viendo un pavo real intentando bailar salsa. ¿Seguro que nunca trabajaste de esto?, preguntó Lucía riéndose. En mi vida, admitió él, pero quiero entender tu mundo, aunque sea un poquito. Lucía lo observó con más atención, y ahí lo vio, sin traje, sin autos caros, sin distancia. Alejandro parecía más humano. No tienes por qué ayudar, dijo ella con suavidad. Quiero, respondió él. Ninguno de los dos habló por un momento. Solo se escuchaba el sonido del trapo sobre la madera y la música suave que el gerente ponía a esa hora, para que el cierre no fuera tan pesado. Hasta que Alejandro dejó el trapo a un lado, se apoyó en la barra y dijo, «Lucía, hay cosas que debo contarte». Ella se tensó. «¿Sobre tu mamá?» Él negó lentamente. «Sobre mí». Lucía dejó la bandeja y se acercó despacio. «Te escucho». Alejandro respiró hondo, muy hondo, como si fuera a sumergirse bajo el agua. «Cuando tenía alrededor de 8 años», comenzó, «tuve un accidente,
uno muy serio. Lucía sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué tipo de accidente? Él miró el piso, evitando por un instante el peso de sus propios recuerdos. No lo sé exactamente. Lo único que sé es que después de ese día, dejé de recordar muchas cosas. Días completos, personas, lugares, emociones, como si alguien hubiera arrancado páginas de un libro. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Y nadie te explicó? Alejandro soltó una risa amarga. Mi padre dice que fue una caída, que no fue grave, que tuve suerte, pero nunca quiso dar detalles, nunca quiso hablar del tema, y cada vez que preguntaba, me decía que dejara el pasado donde estaba. Lucía frunció el ceño. Eso no suena a un accidente normal. Alejandro levantó los ojos brillantes. No lo es. Lo sé. Desde hace años siento que algo se escondió y que yo pagué el precio olvidándolo. Ella se acercó un poco más, casi sin darse cuenta. Alejandro, ¿y crees que yo estuve en ese pasado? Él asintió, despacio. No lo creo. Estoy seguro. Lucía tragó saliva. ¿Por qué estás tan seguro? Alejandro metió la mano en su bolsillo y sacó algo que ella no esperaba ver. Un llavero, pequeño, viejo, con forma de estrella. Lucía se quedó helada. Ese llavero estaba en la caja donde mi tía guardó mis cosas de niño, explicó él. Y hay algo escrito atrás. La volteó lentamente. En la parte trasera, grabado con uñas infantiles, decía, Lu ama a Ale. Lucía sintió un temblor recorrerle los brazos. Ese llavero, susurró. Era mío. Era mío. Mi mamá me lo compró en una feria cuando yo tenía 5 años, y yo lo perdí. Alejandro dio un paso hacia ella. Lo perdiste en mi casa. Lucía llevó una mano al pecho. Entonces no es un recuerdo inventado. Sí, nos conocimos. Sí, confirmó él. Tú fuiste parte de algo que mi mente borró. Pero mi corazón no. Lucía dejó escapar una pequeña risa nerviosa, con lágrimas acumulándose. No puedo creer esto. Pero entonces su expresión cambió. Se volvió triste, muy triste. Alejandro lo notó inmediatamente. ¿Qué te pasa? Ella bajó la mirada. Yo también tengo algo que contarte, dijo casi en un susurro. Él se acercó suavemente. Dímelo. Lucía respiró hondo. Mi mamá murió hace 3 años, de un problema en el corazón, y antes de morir, me dijo algo que nunca entendí. Alejandro sintió una corriente fría subirle por la espalda. Lucía continuó. Me dijo, no dejes que te borren. Algún día alguien regresará por ti, y tú tendrás algo que nadie más tiene. Alejandro abrió los ojos. ¿Eso te dijo? Lucía asintió. Sí, pero yo pensé que lo decía para consolarme. Nunca imaginé que... Sus ojos se humedecieron. Que se refería a ti. Alejandro sintió un golpe de emoción tan fuerte que tuvo que respirar hondo. Entonces, tu mamá también sabía algo, dijo él. Algo que mi papá ocultó. Lucía dudó un instante, como si algo la estuviera quemando por dentro. Hay más, confesó, mucho más. Alejandro dio un paso atrás, sorprendido. ¿Qué más? Lucía miró alrededor, como asegurándose de que nadie los escuchaba. Cuando mi mamá murió me dejó una caja pequeña de madera. Me dijo que no la abriera hasta que el pasado me tocara la puerta, y... tragó saliva. Creo que ese momento llegó. Alejandro sintió el corazón latirle más rápido. ¿Dónde está esa caja? Lucía lo miró fijamente. En mi casa. Él no dudó. Vamos. El camino hasta el departamento de Lucía fue silencioso. Ella iba tensa, casi temblando. Alejandro la miraba de reojo, consciente de que estaban a punto de descubrir algo que podía cambiar todo. Cuando llegaron, Sophie las vio entrar y se alarmó. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes así, Lu? Lucía no respondió. Solo fue directo hacia el mueble donde guardaba sus pocas pertenencias importantes.
Sacó una caja pequeña, de madera, antigua, con una mariposa tallada arriba. Alejandro sintió un escalofrío. Esa mariposa. Su madre también amaba las mariposas. Lucía se sentó en la mesa. Alejandro frente a ella, Sofía al lado, conteniendo el aliento. Lucía abrió la caja. Dentro había 3 cosas: un sobreviejo amarillento, una fotografía rota, un dije de plata con forma de luna. La primera en reaccionar fue Lucía. «Ese dije», susurró. «Yo lo vi antes». Alejandro se inclinó, y casi se le detuvo el corazón. «Ese dije», dijo con voz grave, «pertenecía a mi madre. Era el que usaba cuando estaba enferma». Lucía se cubrió la boca. Sophie se quedó paralizada. Alejandro tomó el dije con manos temblorosas. «¿Cómo lo obtuvo tu mamá?» Lucía abrió el sobre. Sacó una carta, escrita a mano. La letra era de mujer, suave, elegante, dolorosa. Lucía empezó a leer en voz baja. «Para mi querida Claudia, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Gracias por cuidar a mi hijo y por permitir que tu niña cure un pedacito de mi alma. La vida las trajo a mi casa por una razón. Algún día esa razón volverá a brillar». Lucía siguió leyendo, pero sus manos empezaron a temblar. Alejandro puso una mano sobre las de ella. «Sigue, por favor». Lucía respiró hondo y continuó. «Puede que mi esposo intente borrar lo que vivimos aquí. Tiene miedo. Miedo de que se sepa la verdad, pero Alejandro encontrará el camino. Y cuando lo haga necesitará a esa niña, porque ella es la única que guarda la canción y la única que sabe amar sin condiciones». Lucía dejó caer la carta, sin aliento. Alejandro se quedó inmóvil. Era la letra de su madre, era su voz, era su despedida, una advertencia, una profecía. Lucía levantó la fotografía rota, la acercó bajo la luz, y entonces ocurrió. Los dos la reconocieron al mismo tiempo. Era una foto tomada en la sala de la antigua casa de Alejandro. Y en la foto estaban su madre, Lucía de niña, y Alejandro, muy pequeño, abrazando a Lucía por la cintura. Lucía dejó caer la fotografía. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Una parte de su memoria acababa de despertar, pero justo en ese momento, alguien empezó a golpear la puerta fuerte, urgente, amenazante. Sophie se asustó. Lucía se levantó de un salto. Alejandro se tensó. «¿Quién diablos es a esta hora?», preguntó Sophie. Golpearon otra vez, más fuerte. «¡Abran!», gritó una voz masculina. «Lucía, sabemos que estás ahí». Lucía palideció. «No, no puede ser». «¿Quién es?», preguntó Alejandro retrocediendo hacia ella. Lucía tembló. Es el dueño del departamento, el que nos renta, pero...». Sus ojos se llenaron de miedo. «Solo viene así cuando quiere algo». «¿Algo?», insistió Alejandro. Lucía tragó saliva. «Dinero». Y entonces la voz al otro lado rugió. «Tienes 48 horas para pagar la deuda o la saco a la calle. A las 2. No me importa cómo». Lucía cerró los ojos, sintiendo el mundo derrumbarse otra vez. Alejandro la miró, con el corazón apretado. Porque el pasado estaba regresando para unirlos, pero el presente estaba a punto de separarlos. Los golpes en la puerta resonaban como martillazos. Lucía retrocedía, temblando. Sophie se aferraba a su brazo. Alejandro avanzó lentamente hasta colocarse entre ellas y la puerta. «¿Quién demonios es?», dijo él, con voz baja, controlada, pero tensa. «Te dije que es el dueño de la casa», susurró Lucía. «Se llama Arístides. No le gusta esperar». Como si su nombre activara algo, la puerta volvió a temblar bajo un puñetazo brutal. «Lucía, no me obligues a llamar a la policía. Abran ahora». Alejandro levantó una ceja. «¿La policía? ¿Por qué?». Sophie respondió por Lucía. «Porque él siempre miente. Siempre dice que nos va a acusar de no pagar, pero aunque paguemos, él encuentra otra excusa para sacarnos. Quiere que nos vayamos, quiere traer gente que le pague más». Lucía respiró hondo.
Debemos pagar 3 meses atrasados. Mamá siempre lo hacía a tiempo, pero desde que murió, todo se nos vino encima. Alejandro cerró los ojos un instante. Entendió perfectamente. Era abuso, extorsión, mala fe. Golpearon otra vez. Esta vez, más fuerte. La puerta vibró. Lucía se encogió. «No abras», dijo Alejandro. Ella lo miró asustada. «Si no abro, va a empeorar. Va a gritar más. Va a venir mañana con amigos. No quiero problemas». Alejandro dio un paso adelante. «Deja que yo maneje esto». Lucía abrió los ojos, sorprendida. «No, Alejandro, tú no entiendes. Este hombre no es como los de tu mundo. Pero él ya había girado la perilla. La puerta se abrió, y Arístides apareció. Un hombre corpulento, moreno, camisa abierta mostrando una cadena grande, y un rostro duro, acostumbrado a intimidar a gente vulnerable. Sus ojos se clavaron en Alejandro al instante. «¿Y tú quién eres?» Alejandro se enderezó, con calma peligrosa. «El que quiere hablar contigo». Arístides lo analizó de pies a cabeza. Notó el reloj barato, la ropa simple. Para él, Alejandro era un don nadie. «Mira, muchachito», dijo Arístides, entrando sin permiso. «Esto es entre ellas y yo. Y si no tienen el dinero hoy, las saco, punto». Lucía se adelantó. «Arístides, por favor, necesitamos tiempo». «Ya lo tuviste», rugió él. «Y este departamento vale más que 2 empleaditas de restaurante. O pagan, o se largan». Alejandro sintió un fuego frío en el pecho. «¿Cuánto es la deuda?», preguntó él. Los tres lo miraron. Lucía, horrorizada. Sophie, esperanzada. Arístides, desconfiado. «¿Qué?», preguntó el dueño. «La deuda», repitió Alejandro. «¿Cuánto es?». Lucía intentó agarrarlo del brazo. «Alejandro, no». Él no se movió. Arístides sonrió con malicia. «3 meses, $5,000. Lucía casi gritó. «Eso es mentira. Son 1,500 en total». Arístides se encogió de hombros. «Hubo intereses, y gastos administrativos, y reparaciones». «¿Qué reparaciones?», exigió Sophie. «Las que yo digo», contestó él, disfrutando del poder. «¿Y tú quién eres para cuestionarme?». Alejandro avanzó un paso. La energía en su cuerpo cambió. Era la energía del hombre que cerraba tratos millonarios. Del que enfrentaba rivales frontales. Del que nunca perdía. Pero antes de que pudiera hacer o decir algo más, sonó el celular de Arístides. El hombre miró la pantalla, frunció el ceño y contestó. «¿Sí?». Hubo un silencio, y entonces cambió de expresión. Blanqueó. Se tensó. «Sí, señor. Sí. Claro que sí». Colgó. Tragó saliva. Miró a Alejandro como si hubiera visto un fantasma. Tú eres...», balbuceó, pero no terminó la frase. Se dio media vuelta y salió del departamento sin decir otra palabra. Lucía quedó paralizada. ¿Qué acaba de pasar? Alejandro sintió un mal presentimiento, porque él sabía exactamente quién podía haber llamado, su padre, y lo confirmó cuando el celular de Alejandro vibró. Un mensaje, solo 2 palabras. «Deja eso». Papá Alejandro apretó los dientes. Lucía se acercó. «¿Quién era?». Él guardó el teléfono sin responder. «Nada importante». Sophie frunció el ceño. «Ese tipo estaba intimidándonos, y de repente se va así. ¿Qué está pasando?». Lucía lo miró fijo. «Alejandro, ¿por qué siento que tú sabes algo que no me dices?». Él respiró hondo. «Porque es cierto». Lucía sintió un frío en el pecho. «¿Qué cosa?». Pero antes de que pudiera responder, la televisión, que estaba apagada, se encendió sola. La señal era mala. La pantalla mostraba interferencia. Sophie se asustó. «¿Qué?». La interferencia se estabilizó y apareció un noticiero local. La periodista decía: «Última hora. El empresario Eduardo Santillán, uno de los hombres más influyentes del país, ha sido visto reunido con autoridades locales para revisar viejos expedientes judiciales ligados a una propiedad en el sector norte».
Lucía abrió los ojos. «Santillán, ¿ese no es tu apellido?» Alejandro sintió que el mundo se estrechaba. Él es mi padre. Lucía dio un paso atrás. ¿Por qué tu padre está interesado en expedientes judiciales relacionados con propiedades baratas? No tiene sentido. Alejandro cerró los ojos. Sí lo tiene. Si él quiere controlar lo que tú sabes. Lucía palideció. ¿Lo que yo sé? Pero yo no sé nada. Sí, dijo una cuarta voz. Una voz que nadie esperaba. La voz de Rosa, la tía de Alejandro, desde la puerta del departamento. Tú sabes algo, Lucía. Algo que tu mamá vio. Algo que la señora María Elena descubrió. Y por eso las alejaron. Y por eso quieren que te calles. Lucía sintió que las rodillas le fallaban. ¿Por qué todos hablan en códigos? Díganme qué está pasando. Alejandro se acercó a Rosa. Tía, ¿qué haces aquí? Tu padre me llamó, respondió ella, apretando un bolso con ansiedad. Me dijo que no me metiera, que me alejara de ti, pero no pude, porque sé que lo que están descubriendo es más grande de lo que imaginas. Lucía empezó a llorar. Solo díganme la verdad. Díganme qué tiene que ver mi madre en todo esto. Rosa respiró hondo. Tu madre descubrió un documento en la casa. Un documento que no debía haber. Algo que involucraba a tu padre. Miró a Alejandro. Y al tuyo, miró a Lucía. En la misma historia. Alejandro sintió un golpe en el estómago. ¿Mi padre estaba involucrado con la familia de Lucía? Mucho más de lo que crees, respondió Rosa. Ese documento lo cambió todo. Lucía retrocedió un paso. ¿Qué decía ese documento? Rosa bajó la mirada. No lo sé, ella nunca me lo mostró. Solo me dijo que había descubierto algo que podía destruir familias enteras. Lucía se cubrió el rostro. Sophie comenzó a llorar también. Alejandro sintió un vértigo fuerte. Tenemos que encontrar ese documento, dijo él. Debe estar en algún lado. Lucía negó con la cabeza. Si existía, ya no debe existir. Rosa tembló. Tu padre lo destruyó. Yo lo vi. Pero no antes de que tú, Alejandro, lo vieras también. Alejandro se congeló. ¿Qué? Rosa lloraba. Sí, tú lo viste, antes del accidente. Y por eso, tu padre te alejó de todo. Por eso, perdiste la memoria. Lucía cayó de rodillas. Alejandro sintió que se le rompía el alma. Y entonces Rosa añadió, y por eso, tu padre hará lo que sea, para que no recuperes ese recuerdo. El departamento quedó en silencio, hasta que el vidrio de la ventana estalló. Una piedra entró volando, rompiendo todo. Lucía gritó. Sophie cayó hacia atrás. Alejandro se lanzó hacia ellas. Rosa cubrió la cabeza, y en la piedra venía un papel amarrado con un cordel. Alejandro lo tomó, lo abrió, y leyó. Deja de buscar, o la próxima ventana no será una ventana. Firma, E.S. Lucía levantó la cabeza. ¿E.S. es? Alejandro cerró los ojos. Sí, es mi padre. Lucía se cubrió la boca. Alejandro miró a todos los presentes. Su rostro cambió. Se endureció. No voy a detenerme. Aunque él me declare la guerra, no voy a dejar a Lucía sola. Y Lucía, con lágrimas cayendo, susurró. Entonces prepárate, Alejandro, porque la guerra acaba de comenzar. La noche de la gala anual de beneficencia Fundación Santillán había llegado. Uno de los eventos más importantes del país. Alfombra roja, cámaras, políticos, músicos famosos, empresarios influyentes y, sobre todo, la presencia del hombre que movía los hilos desde las sombras, Eduardo Santillán, el padre de Alejandro. Ese hombre que escondía secretos, que borraba memorias, que destruía documentos, que amenazaba familias, y esa noche el destino había decidido reunir a todos bajo un mismo techo. Lucía no estaba preparada para un lugar así, ni emocional ni visualmente. Había llegado acompañada de Alejandro, a quien nunca había visto tan tenso, y de Sophie, quien no dejaba de mirar las lámparas gigantes,
las columnas de mármol, los vestidos relucientes y las sonrisas postizas de la élite. Lucía llevaba un vestido sencillo, azul oscuro, que una vecina le prestó. Se sentía fuera de lugar, una sombra en un salón de diamantes. Alejandro se inclinó hacia ella. «No estás aquí por tu vestido», susurró. «Estás aquí porque eres la verdad que ellos temen». Ella tragó saliva. «No pertenezco a este mundo». «Yo tampoco», respondió él con una sinceridad devastadora. Pero al cruzar la alfombra, todos los flashes se fueron hacia Alejandro. «Alejandro, Alejandro Santillán, ¿regresa a la empresa? ¿Es cierto que discutió con su padre? ¿Quién es la chica?» Lucía se detuvo en seco. Su corazón golpeaba con fuerza. ¿Qué está pasando?» Alejandro la tomó del brazo con delicadeza. «No respondas, solo camina conmigo». Y ella lo hizo, pero cada paso parecía un paso hacia el abismo. Eduardo Santillán los esperaba al fondo del salón. Traje oscuro, mirada fría, postura militar. Rodeado de ministros, jueces, directores de bancos, inversionistas, periodistas. Un rey en su trono, un rey que no quería testigos de su decadencia. Cuando Alejandro y Lucía se acercaron, su mirada se clavó en la de su hijo como dagas. «Hijo», dijo sin sonreír. «Padre», respondió Alejandro. Eduardo ignoró por completo a Lucía, como si no existiera. «Necesito hablar contigo a solas», dijo Eduardo. Pero Alejandro se plantó firme. «Lo que tengas que decirme, lo dices delante de ella». Eduardo sonrió sin humor. «¿Ahora consultamos decisiones con las meseras?» Lucía sintió el golpe en el pecho. Sophie apretó su mano, pero Alejandro dio un paso adelante. «Cuidado con cómo hablas de ella». Las conversaciones alrededor comenzaron a bajar. La música seguía, pero la tensión en esa esquina empezaba a atraer miradas. Eduardo respiró hondo. «No tienes idea del daño que estás causando, Alejandro». «El daño lo causaste tú», respondió él, «cuando mentiste, cuando ocultaste, cuando borraste memorias». Eduardo entrecerró los ojos. «No sabes lo que dices». «Sé exactamente lo que digo», replicó Alejandro. «Y sé lo que hiciste con la madre de Lucía. Sé que la echaste sin motivo. Sé que destruiste el documento que ella encontró. Y sé que yo lo vi antes del accidente». Lucía sintió un escalofrío. Eduardo se volvió lentamente hacia ella. «Tú no deberías estar aquí», le dijo, con voz baja y peligrosa, y ahí lo vio, el mismo tono que Arístides usaba para intimidar. El mismo tono del mensaje en la piedra. Lucía sintió miedo real, pero Alejandro la tomó de la mano. «No tienes autoridad sobre ella, papá». Eduardo rió, una risa fría. «¿Autoridad? Alejandro, tú no entiendes nada. Esa mujer, esa niña, vino a mi casa en un momento en que no debía estar ahí. Ella vio cosas que no deben salir a la luz jamás». Lucía retrocedió. «¿Qué cosas?», preguntó temblando. Eduardo clavó los ojos en ella. «Cosas que le costaron la vida a mi esposa». La sala quedó muda. Un silencio tan profundo que hasta la música pareció detenerse. Lucía palideció. «¿Qué está diciendo?». Eduardo dio un paso hacia ella. «Tu madre vio algo que no debía ver, y esa mujer imprudente se lo contó a mi esposa. La perturbó, la alteró en su estado frágil, y eso precipitó su muerte». Lucía sintió como si le arrancaran el aire. «Eso es mentira», gritó Sophie. «Mi mamá nunca haría daño». Eduardo la ignoró. Alejandro apretó los puños. «No te atrevas a culparlas por lo que pasó con mamá». Pero Eduardo lo empujó con una sola frase. «Si esa niña no hubiera estado en la casa, tu madre seguiría viva». Lucía sintió un golpe en el pecho, una culpa que no era suya, un dolor que no merecía. Yo era solo una niña», dijo ella con la voz quebrada. «Yo no sabía nada, no hice nada». Eduardo la miró con desprecio. «Tú existías. Eso fue suficiente». Alejandro perdió el color del rostro. «Padre,
¿Qué estás diciendo? ¿Estás admitiendo que los separaste por eso? Eduardo levantó la barbilla. Por eso, y porque ella guardaba un peligro. Lucía retrocedió. Alejandro dio un paso hacia su padre. ¿Qué peligro? Eduardo suspiró, harto. La canción, esa canción maldita que tu madre inventó. La canción que nunca debiste escuchar en otra voz que no fuera la suya. La canción que te ataba emocionalmente a... Cayó. Demasiado tarde. La palabra quedó en el aire. A ella. Lucía abrió los ojos. Alejandro también. ¿A quién, papá?, preguntó él, helado. Eduardo dio un paso atrás. La sala entera los observaba. A esa niña, pronunció al fin. A Lucía. Lucía sintió como si el mundo se cayera sobre ella. «Yo», susurró. «¿Por qué yo?» Eduardo apretó los dientes. «Porque tú eras lo único que calmaba a tu madre cuando Alejandro estaba lejos. Porque tú eras la única persona, aparte de él, que ella amaba. Y porque, cuando ella falleció, miró a su hijo, sin máscara por primera vez. Tú dijiste su nombre, no el de tu madre, el de Lucía». La sala quedó en shock. Lucía perdió el aliento. Alejandro tembló. Eduardo continuó. «Y yo no iba a permitir que una niña pobre reemplazara el lugar de tu madre en tu corazón». Lucía se tapó la boca, llorando. Alejandro dio un paso hacia su padre. «¿Qué hiciste?» Eduardo lo sostuvo con la mirada. «Te protegí». «¿Protegiste qué?», gritó Alejandro. Eduardo exhaló cansado. «Te separé de ella. Destruí lo que los unía. Borré lo que pude borrar». Lucía dio un paso atrás. Alejó su mano de la de Alejandro. Él se giró, desesperado. «No le creas», le dijo a ella. «Mi padre miente, manipula, torce todo. Lucía, yo jamás te habría olvidado voluntariamente». Pero ella estaba pálida, rota, dolida. «Alejandro, ¿te diste cuenta de lo que dijo?». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Lucía temblaba. «Que tú dijiste mi nombre cuando tu mamá murió». Alejandro abrió los ojos, sorprendido. «Entonces, tú eras importante para mí, muy importante». Lucía negó con la cabeza. «No, no entiendes. Yo no sabía. Yo no pedí esto. Yo no quería ser la razón de que te separaran de tu madre o de que tu familia se rompiera». Alejandro dio un paso. «Eso no es verdad. Tú eras una niña, Lucía. No puedes culparte». Pero ella retrocedió. «Tu papá cree que sí. Tu papá cree que yo causé todo. Y sí, ¿realmente fui parte del dolor de tu madre? No lo fuiste, pero la duda ya estaba ahí. La culpa, el miedo, el pasado roto». Lucía respiró hondo. «Alejandro, yo no puedo con esto. No puedo cargar con algo que no sé si es verdad o no. No puedo enfrentar a tu padre. No puedo arruinar tu vida». «No estás arruinando nada», dijo él desesperado. «Estás devolviéndome la memoria. Estás devolviéndome la verdad. Estás devolviéndome algo que perdí». Pero ella negó, con lágrimas calientes corriendo por su cara. «Necesito tiempo. Necesito respirar. Necesito entender quién fui yo en todo esto, sin que tú me lo digas. Lucía, por favor». Ella dio un paso atrás, un paso que cortó algo invisible entre ellos. «Alejandro, no podemos seguir así. No ahora, no después de todo esto». Él sintió el golpe como un puñal. «Lucía». Ella bajó la mirada. «Lo siento. Necesito irme». Y delante de la élite, de los flashes, de los murmullos, del padre arrogante y del pasado que explotaba, Lucía salió corriendo de la gala. Alejandro dio un paso para seguirla, pero Rosa lo detuvo. «Déjala. Ella también está recordando». Alejandro apretó los puños. Las lágrimas quemaban, pero no caían. Y Eduardo Santillán, con su voz fría y victoriosa, susurró detrás de él. «Ahí tienes, hijo. Tu obsesión terminó. Lo mejor para ti es olvidar». Alejandro se giró, con el rostro transformado.
No, papá. Lo peor que me pasó en la vida fue haberte dejado decidir qué debía recordar. Eduardo palideció. Alejandro salió de la gala, solo, roto, pero decidido. Detrás de él, los periodistas murmuraban. Delante de él, Lucía era una sombra corriendo hacia la calle. Y entre ambos yace un pasado recién resucitado que amenazaba con destruirlos o unirlos para siempre. Lucía dejó la gala como si huyera de un incendio. No miró atrás, no pensó, no escuchó nada, salvo su propio corazón golpeando en los oídos. Sophie la alcanzó a mitad de la calle. «Lu, espera». Pero Lucía seguía caminando, con los brazos cruzados sobre el pecho, temblando. «No puedo», gritó finalmente. «No puedo con todo esto, Sophie». Sophie la abrazó. En medio del ruido de la ciudad, del tráfico, de la vida que seguía sin importar el caos dentro de ellas, Lucía lloró por primera vez desde que todo empezó. «No quiero ser una carga», sollozó. «No quiero ser el fantasma que arruinó la vida de alguien más. No quiero ser la niña del pasado. Quiero ser yo, solo yo». Sophie la sostuvo fuerte. «Entonces, vámonos de aquí, Lu». Lucía levantó el rostro sorprendida. «¿Irnos? ¿A dónde?» «A donde podamos empezar de cero. A donde nadie conozca nuestros apellidos. A donde no haya sombras. A donde tú puedas cantar sin miedo». Lucía respiró hondo, y por primera vez, esa idea no le pareció imposible, ni irresponsable, ni loca. Le pareció necesaria. El departamento quedó atrás, el restaurante atrás, la ciudad atrás, y con ella el peso del pasado. Lucía y Sophie se mudaron a un pueblo costero, pequeño, turístico, donde la vida tenía otro ritmo, y donde nadie sabía quién era Alejandro Santillán, o quién era ella antes de cantar aquella canción. Era un lugar simple, calles con faroles viejos, cafés frente al mar, artesanos vendiendo pulseras, pescadores regresando al amanecer. Con los pocos ahorros que tenían y con la venta de algunas cosas, alquilaron un cuarto arriba de una cafetería familiar. La dueña, una mujer sonriente llamada Amalia, las recibió con un abrazo cálido. «Aquí no importa de dónde vienen», dijo. «Aquí importa que quieran trabajar y que tengan un sueño». Lucía sintió el pecho apretarse. Sí, un sueño, el suyo, el que siempre pospuso. La cafetería La Ola Azul tenía micrófono abierto los jueves. Lucía no quería hacerlo. Le daba miedo. Le temblaban las manos, se le cerraba la garganta. Pero Amalia insistió. «Solo canta una sola. Y si no te gusta, no vuelves a intentarlo». Lucía subió al pequeño escenario. No había trajes caros, no había alfombra roja, no había cámaras, no había secretos, solo gente sencilla tomando café y el mar golpeando suave afuera. Lucía cerró los ojos, cantó. No la canción de la señora María Elena, no esa. Cantó una nueva, una que escribió ella, una canción de despedida y de renacimiento. Y pasó algo mágico. La gente se quedó en silencio. Los turistas dejaron de hablar. Los pescadores dejaron de beber. Amalia dejó de limpiar vasos. La voz de Lucía, ahora libre de culpa y miedo, tenía una fuerza nueva. Una fuerza que no venía del pasado, sino del presente. Cuando terminó, hubo aplausos. De verdad, aplausos sinceros. Una mujer lloró. Un hombre grabó la canción. 2 jóvenes pidieron su nombre en Instagram y Amalia, con lágrimas, le dijo: «Tienes talento, niña, y ahora tienes tu lugar». Ese día Lucía entendió algo que nunca había aceptado. Era cantante, de verdad. No por accidente, no por pasado compartido, no por memoria ajena, sino porque su alma nació para eso. Mientras Lucía renacía, Alejandro caía y volvía a levantarse. Su padre lo había expulsado de todas las empresas familiares, congeló sus cuentas, lo obligó a renunciar públicamente, lo desheredó moralmente ante los socios. Pero Alejandro no se quebró, se volvió más fuerte. Usó ahorros propios, recuperó contactos que creía perdidos, visitó hospitales antiguos,
Buscó archivos, entrevistó ex empleados y sobre todo buscó a Lucía. Cada café, cada calle, cada restaurante, cada barrio humilde, cada pista que encontraba, terminaba en un lugar vacío. Lucía no estaba, hasta que un día Rosa le entregó un sobre. «Esto te puede ayudar», dijo con lágrimas. Dentro había un papel doblado, un recibo viejo, una dirección. «¿Qué es esto?», preguntó él. «El último lugar donde la madre de Lucía trabajó antes de morir». Alejandro sintió el corazón latir fuerte. «¿Crees que Lucía...?» «Creo», dijo Rosa, «que la gente vuelve a los lugares donde su alma queda abierta». Alejandro tomó las llaves de su coche. «Voy a encontrarla, tía. Y cuando la encuentres», añadió Rosa, «no la pierdas de nuevo». Era jueves por la noche. Lucía estaba en el escenario pequeño de la Ola Azul. El local lleno, olor a café, mar de fondo. Ella comenzaba a cantar una canción nueva, una sobre cerrar heridas que no sabía que tenía, marcas en el alma, cicatrices invisibles. Puertas que se cierran y otras que se abren. La gente escuchaba, hipnotizada, y entonces la campanita de la puerta sonó. Lucía no vio quién entró, pero el aire del lugar cambió. Como si el mar hubiera contenido la respiración, como si el viento hubiese dejado de moverse, como si un recuerdo caminara entre los presentes. Y ahí estaba él, Alejandro, de jeans, cansado, ojeroso, sin el brillo arrogante del millonario, con el rostro del hombre que cruzó ciudades enteras para encontrar una sola verdad. Cuando Lucía lo vio, su voz tembló, la canción se quebró, el micrófono captó el suspiro, el salón enmudeció. Alejandro avanzó, paso a paso, sin apartar los ojos de ella. Lucía sintió el corazón acelerarse. No era odio, no era miedo, era reconocimiento. Era destino regresando. Cuando él llegó al centro del local, Amalia, los músicos y todos los presentes entendieron que estaban viendo algo más que una escena romántica. Estaban viendo dos vidas finalmente empatar sus tiempos. Alejandro habló primero. «Te busqué en todas partes», dijo él con la voz rota pero firme. «Y no vine a pedirte que regreses a mi mundo. Vine a entrar al tuyo». Lucía sintió lágrimas calientes bajar por sus mejillas, pero no habló. Él siguió. «No quiero desenterrar más dolor. No quiero repetir la historia de nuestros padres. No quiero exigirte nada, solo quiero...» Su voz se quebró. El hombre fuerte se hizo vulnerable. «Solo quiero escucharte cantar, y si me dejas, quiero estar contigo cuando lo hagas». Lucía bajó el micrófono lentamente. No corrió hacia él, no lo abrazó, no lo besó. Solo dio un paso pequeño, pero hacia él. «Alejandro», susurró, «no sé si estoy lista». Él asintió. «Yo tampoco. Pero estoy aquí, esta vez completo, sin secretos, sin padre, sin pasado inventado». Ella respiró hondo. «Tu padre dijo cosas horribles, y aunque sé que no son verdad, me hirieron». «Lo sé», respondió él acercándose un poco más. «Y quiero ayudarte a sanar, no porque te deba algo del pasado, sino porque te elijo en el presente». El silencio se volvió cálido. Lucía tembló. «No prometas nada», susurró. «No prometo. Elijo», dijo él. Entonces Lucía sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, pero llena de vida. Ella extendió la mano. Alejandro la tomó. Y todo el local estalló en aplausos. No porque fuera un espectáculo, sino porque había cosas que la gente reconocía cuando las veía. Dos almas que habían sido arrancadas una de la otra, volviendo a encontrarse. Y mientras se miraban, con las manos entrelazadas, Lucía dijo la frase que marcó el inicio del Renacimiento. «Si quieres quedarte, tendrás que acostumbrarte a la vida simple». Alejandro rió, con lágrimas. «Si es contigo, no existe vida simple». Fue el primer segundo de paz después de una guerra larga que aún no había acabado, pero que por primera vez ya no iban a luchar solos.
Pasaron solo 2 semanas desde el reencuentro en la Ola Azul, pero el mundo de Alejandro y Lucía se transformó por completo. La ola del escándalo que Eduardo Santillán intentó evitar terminó explotando en cadena. Primero fueron los rumores, luego los periodistas, después los empleados antiguos y finalmente los documentos. Rosa, la tía de Alejandro, apareció con una carpeta amarillenta. «Hijo, esto nunca debió quedarse guardado. Tu madre lo quiso para ti». La carpeta contenía copias, no el original destruido, de los documentos que la madre de Lucía había visto antes de ser expulsada de la casa Santillán. Documentos que Eduardo creyó borrados para siempre. Cuando Alejandro los abrió, todo hizo sentido. Contratos falsificados, desvíos de fondos de la fundación, sobornos por propiedades, la eliminación legal del registro de la madre de Lucía y, lo más devastador de todo, un informe médico alterado sobre la muerte de María Elena. Lucía leyó detrás de él temblando: «Alejandro, tu mamá no murió como él dijo». Él asintió, con un dolor inmenso en sus ojos. «Lo sé, y voy a hacer lo que ella quiso, lo que nunca pude hacer de niño». En cuanto los documentos salieron a la luz, la justicia abrió una investigación urgente. Todos los canales de TV esperaban, todos los periódicos, toda la prensa. Eduardo Santillán, uno de los hombres más poderosos del país, entró esposado a la fiscalía. Esa imagen recorrió el mundo, pero lo más impactante fue la decisión del juez. El caso será público, audiencia abierta. Había tanta gente queriendo entrar que las calles quedaron cerradas. Lucía llegó acompañada de Sophie y de Amalia, la dueña de la Ola Azul. Alejandro entró con Rosa. Los fotógrafos estallaron. «Alejandro, ¿testificará contra su padre? ¿Es verdad que ocultaron la muerte de su madre? ¿Quién es la joven que lo acompaña? ¿Qué sabe ella del caso?» Lucía se tensó, insegura. Alejandro tomó su mano. «No tengas miedo», susurró. «No lo tengo. Contigo», dijo ella. La sala estaba llena. Periodistas, abogados, activistas, empresarios, ciudadanos comunes. Eduardo estaba sentado detrás del vidrio, con traje pero sin poder. Lucía lo miró y sintió algo extraño. No miedo, sino compasión. No por el hombre que era, sino por lo que podría haber sido. Alejandro subió al estrado. Las cámaras se encendieron. Los flashes iluminaron el lugar. Él habló con voz firme. «Vengo a decir la verdad que me arrebataron cuando era niño». Mostró los documentos. Explicó cómo su memoria había sido guiada. Habló de la madre de Lucía, de la expulsión injusta, del documento destruido, del accidente, de la manipulación. Hubo murmullos, lágrimas, indignación, y entonces vino el momento que nadie esperaba. El abogado preguntó: «Señor Santillán, ¿quiere agregar algo más?». Alejandro respiró hondo y dijo: «Sí, quiero que pase al estrado. La persona a la que mi madre confió su última voluntad, la única que escuchó la verdad que mi padre intentó silenciar». Todos miraron hacia Lucía. Ella sintió el corazón saltar. ¿Me llamaron a mí?» Alejandro la miró con ternura y fuerza. «Tú eres la única que sabe lo que ella deseaba de verdad, y ya no vas a esconderte del mundo. No más». Lucía se levantó, temblando, pero cada paso que dio hacia el estrado fue un paso de liberación. Se colocó frente al micrófono. La sala entera aguardó. «Mi mamá trabajó en la casa Santillán», empezó, «no para hacer daño, sino para ayudar, para sostener a una mujer enferma y a un niño que necesitaba amor». Miró a Eduardo, directamente. Ella nunca alteró nada, nunca mintió, nunca fue una amenaza. La única amenaza era la verdad. Algunas personas aplaudieron. El juez pidió orden. Lucía continuó: «La señora María Elena me dejó algo, una carta, sus palabras y una canción. La misma canción que le cantaba a Alejandro cuando era niño. Una canción que no debía olvidarse». Y entonces ocurrió lo inesperado. Lucía comenzó a cantar. Su voz llenó el tribunal.
y por un instante fue como si María Elena estuviera viva otra vez. La gente se puso de pie. Algunos lloraron. Rosa se cubrió la boca. Sophie sollozaba de orgullo. Alejandro. Lágrimas silenciosas le caían por el rostro. La canción terminó. Lucía bajó la mirada, temblando, y el juez dijo: «Aquí no solo hay pruebas, hay humanidad, hay verdad, y hay un crimen que ya no puede esconderse». Eduardo fue declarado formalmente responsable de manipulación de documentos, fraude, abuso de poder, obstrucción a la justicia, presión psicológica sobre menores, desvío de fondos. El tribunal explotó en aplausos. Lucía se volvió hacia Alejandro. Él la abrazó, fuerte, como si abrazara su pasado recuperado, y en ese abrazo ocurrió la reconciliación silenciosa. Al salir del tribunal, los periodistas rodearon a la pareja. «Lucía, ¿perdonarás a Alejandro por lo que pasó de niños? Alejandro, ¿cuál es su relación ahora? ¿Son pareja? ¿Están juntos?» Lucía tomó aire. Miró a Alejandro. Él le ofreció su mano. Ella la tomó, sin miedo, sin dudas, sin culpas. «No sé qué título ponerle», dijo ella ante las cámaras. «Pero sé esto. Él eligió la verdad. Y yo elijo construir algo real con él». Alejandro la miró como si fuera la primera vez que viera la luz. «Lucía», susurró, «¿me dejas quedarme, esta vez para siempre?» Lucía sonrió con lágrimas. «Depende». Alejandro parpadeó. «¿De qué?» Y ella respondió con dulzura: «De si estás listo para mi respuesta final». Cliffhanger del bloque 9. El mundo entero espera qué dirá Lucía. Alejandro, con el corazón en la mano. Las cámaras grabando. La verdad ya revelada. La justicia hecha. Pero el amor todavía aguarda su sentencia final. Las semanas posteriores al juicio cambiaron el país. No solo porque un magnate cayó, sino porque una verdad enterrada durante décadas finalmente salió a la luz. Pero para Lucía y Alejandro, la revolución verdadera ocurrió en silencio. Se alejaron un tiempo del ruido mediático, de la prensa, de los titulares. Lucía siguió cantando en la ola azul. Su voz era ahora más libre, más fuerte, más madura. Alejandro seguía yendo cada jueves, sin faltar, ya no como alguien que busca respuestas, sino como alguien que encontró su lugar. Y el pueblo costero se acostumbró a verlos juntos, caminando hacia el muelle, tomando café al amanecer, riéndose de cosas simples, curando heridas antiguas. Hasta que un día, Amalia, la dueña de la cafetería, les dio una noticia inesperada. «Van a hacer un festival cultural aquí. Habrá prensa, artistas, turistas. Lucía, ¿te animas a cantar en el escenario principal?» Lucía se quedó inmóvil. Era un escenario grande, una oportunidad enorme, un desafío real. Miró a Alejandro. «¿Crees que pueda?» Él tomó sus manos. «No creo, lo sé». Ella respiró hondo y dijo la frase que selló su nueva vida. «Entonces, lo haré». Miles de personas llenaron la playa. Luces colgadas entre palmeras, una tarima amplia, un mar tranquilo como un espejo. Lucía subió al escenario con un vestido blanco sencillo, el cabello suelto y el dije de luna, el que perteneció a María Elena, sobre su pecho. La brisa acariciaba su rostro, y el murmullo de las olas acompañaba su respiración. Desde abajo Alejandro la miraba con un orgullo que iluminaba más que las luces del escenario. Ella tomó el micrófono. «Esta canción», dijo con voz temblorosa pero firme, «nació hace muchos años, antes de que yo entendiera quién era, antes de que supiera que mi vida estaba unida a la de otra persona que había olvidado. Esta canción es un puente entre el pasado y el futuro, y hoy, por fin, la canto completa». El público guardó silencio. Las primeras notas comenzaron, pero Lucía no cantó sola. En la pantalla gigante detrás de ella se proyectó una imagen. María Elena sosteniendo a Alejandro de niño, la misma foto rescatada y restaurada por Rosa, como si la madre estuviera ahí, presente,
guiando el momento. Lucía comenzó. Duérmete, mi vida, que la noche cuida los sueños que guardo para ti. El público se emocionó al instante. Algunos lloraron, otros sonrieron, muchos grabaron, pero Alejandro quedó inmóvil, con el corazón latiendo como aquella primera vez en el restaurante, con los ojos brillando como un niño que recupera un abrazo perdido. Lucía cantó toda la canción, entera, sin detenerse, sin miedo, y al llegar al final, la música se detuvo. La playa se quedó en silencio, y ella dijo, «Hay algo más que debo cantar hoy». Alejandro frunció el ceño, confundido. El guitarrista comenzó una melodía nueva, dulce, suave, viva. Lucía miró a Alejandro y cantó una canción para él, escrita por ella, para él, para los dos. Te encontré perdido en sombras y yo buscando mi voz, pero el destino que rompe vidas te devolvió a mi corazón. Alejandro sintió las piernas temblarle. El público estaba en silencio absoluto. Lucía siguió. No temo lo que fuimos, no temo lo que vendrá, porque aunque el mundo se rompa, donde tú estés, yo voy a estar. Una lágrima cayó por la mejilla de Alejandro. Lucía bajó la voz, casi susurrando. Si te quedas, quédate libre. Si me eliges, elígeme hoy. Porque este canto que nace en mi alma solo existe si estás vos. La canción terminó. La playa explotó en aplausos, gritos, emoción pura. Alejandro subió al escenario sin pensarlo, y frente a miles de personas, la tomó entre sus brazos como si la hubiera estado esperando toda su vida. Lucía temblaba, pero no de miedo, de intensidad. Él la miró, con voz quebrada. Te amo, Lucía. Ahora lo sé. Lo supe desde que escuché la canción, desde que lloré sin entender por qué, desde que te reconoció mi memoria antes que yo. Ella sonrió llorando. Yo también te amo, Alejandro, desde que no sabía quién eras, desde que eras solo el hombre del fondo, desde antes, de antes. Él tomó aire. Entonces, déjame preguntarte ahora sí lo que quedó pendiente en el juicio. Lucía abrió los ojos sorprendida. Alejandro se arrodilló, en medio del escenario, ante todo el público, y dijo, ¿me das tu respuesta final? ¿Quieres construir este nuevo futuro conmigo, sin sombras, sin culpas, sin pasado roto? La playa quedó muda. Lucía tomó sus manos, lo miró con una ternura infinita. Mi respuesta es, el viento se detuvo, el mar pareció escuchar. El público contuvo la respiración. Lucía sonrió. Sí, para vos, siempre sí. La gente gritó, llovieron aplausos, algunos lloraron, otros se abrazaron. Y mientras Lucía y Alejandro se besaban por primera vez como dos almas completas, una mariposa blanca, como las que amaba María Elena, pasó entre ellos y voló hacia las luces del escenario. Un símbolo, una señal, una bendición. El final perfecto para una historia que nació con una canción y renació en otra. Meses después, Lucía grabó su primer álbum independiente. Alejandro creó la Fundación María Elena, dedicada a apoyar a niños músicos en situación vulnerable. El pueblo costero se convirtió en su hogar, y cada festival anual comenzaba siempre igual, con la canción de cuna, la canción que los unió, la canción que les devolvió la vida. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y cuéntame desde dónde nos escuchas. Dale me gusta, comparte y activa la campanita para más historias emocionantes como esta.